Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva edición de nuestra aula online de APTV. Hoy tenemos una webinar, la verdad que dado los tiempos que sufrimos y que estamos viviendo en los últimos años, el último año y medio aproximadamente, nos parece harto interesante. Bajo el título de riesgos biológicos en situaciones de emergencia tenemos dos ponentes realmente de lujo. Por un lado tenemos a Oliver Cabrero, que es instructor de la Comunidad de Madrid y técnico especialista en RBQ. Y tenemos a Manuel San Martín, que es microbiólogo y director técnico de la empresa MicroClean, uno de nuestros patrocinadores, a los cuales, como siempre, damos las gracias por ese apoyo que prestan a APTV en todas nuestras actividades. Os recuerdo un poco la dinámica de cómo funciona nuestra webinar. Primero entra el instructor, luego podéis hacer preguntas por escrito en el área de preguntas y respuestas que tenéis en el propio Zoom. El moderador, en este caso la moderadora Sagrario Moreno, que será la moderadora del debate, hará las preguntas que le transmitáis y luego después al final pues juntaremos a los dos, daremos paso a los dos ponentes para que algunas cuestiones que pueda haber que se puedan dar los dos su punto de vista, pues lo aborden juntos y puedan incluso pues debatir diferentes opiniones sobre el asunto que planteéis. Sin más, porque aquí lo interesante pues, son los ponentes, voy a dar paso al primero de ellos, a Oliver Cabrero, como os he comentado, es instructor de bomberos de la Comunidad de Madrid, es técnico especialista en NRBQ y nos va a ofrecer la ponencia, los nuevos retos en intervenciones en NRBQ. Oliver, cuando quieras, adelante, todo tuyo. Pues buenas tardes a todos. A ver si pasamos a la presentación. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Todo perfecto. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta ponencia es pues por una propuesta de la APTV acerca de, se titulaba Nuevos retos ante las intervenciones RNBQ, pero concretamente lo que se me pidió fue el procedimiento o protocolo de vestido y desvestido ante una intervención de este tipo, ¿no? Esto es lo que inicialmente teníamos sobre la mesa cuando empezamos a hablar la APTV conmigo y demás. También tengo que decir que este trabajo no es mío personal, es un trabajo propio del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, al que pertenezco, y de un compañero, Carlos Tofiño, que es compañero mío en el Parque de Bomberos y ha sido el gran impulsor de elaborar nuestro procedimiento, al menos nuestro procedimimiento, cuando hace un año y medio estábamos con la peor época del tema del COVID, pues se le encargó que elaborara nuestro procedimiento y prestó apoyo a la jefatura pues, para todos los procedimientos que salieron, tanto en desvestido, el tema de la desinfección de residencias, de ambulatorios, etcétera, todas esas intervenciones que tuvimos y que de inicio pues destinaron nuestro parque, el Parque Las Rozas, de inicio al tema también de la recogida de cadáveres, ¿no? Entonces, en ese trabajo estuvo este compañero Carlos y al que le debo todo este trabajo. Y sin más, vamos a empezar. Pues sin querer extenderme demasiado, sí que desde el punto de vista de bomberos, y hablo como primer interviniente, vamos a ver las características de las intervenciones con riesgo biológico. Porque bien es cierto que se trata en la Academia de Nuevo Ingreso, los parques que tienen vehículo NBQ pues tienen un entrenamiento mayor, tienen un poquito más de conocimiento, pero es verdad que toda esta ola que nos vino y esta ola en la que estamos viviendo, y parece que viene una nueva ola, nuevas variantes, etcétera, ha causado cierto estrés o cierta, no sé cómo decirlo, como cierto cambio en nuestra forma de pensar. Y esto quizás será algo que abordaremos al finalizar la ponencia. Pero vamos a ver de inicio cuáles son las características de las intervenciones con riesgo biológico. Luego voy a explicar brevemente los niveles de protección que se establecieron para este tipo de intervenciones y luego ya el propio procedimiento puro y duro del vestido y del desvestido, del nivel de protección
pues con todas sus pautas de seguridad, la recogida, etcétera, toda la desinfección y todo lo demás, ¿vale? Bien, no sé si se ve ahora. Riesgos biológicos frente a lo que es el riesgo químico, genérico, ¿no? Pues que de inicio y como bombero destinado en el Parque de las Rozas, cuando se nos asignó esa función, y yo creo que nos ha pasado a todos también en nuestro plano personal, este riesgo que nos ha venido encima, pues que no es un riesgo que era visible. Nosotros los bomberos estamos acostumbrados a ver las cosas, a percibirlas, a sentirlas, a saber que están, ¿no? O que potencialmente están. Pero es verdad que el riesgo biológico es algo que no tiene una presencia física más que la que nos dicen los técnicos, los especialistas, como puede ser el personal de microclín, etcétera, el sector médico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues viene consigo pues, también el tema de los confinamientos, las cuarentenas, con todo lo que supuso para la sociedad. Y bueno, tengo este pequeño cuadro en cuanto al nivel de afectación de personas, bienes y medio ambiente y bueno, pues un poco la diferencia entre lo que puede ser un accidente químico y un accidente biológico. Y aunque esté dentro de la misma familia, el famoso RNBQ, pues vemos que como la solución que se presta, pues es evidentemente diferente, ¿no? Mientras que el accidente químico sabemos que las personas pues las evacuamos, hacemos los rescates rápidos, etcétera. En caso de un accidente biológico, en caso de una pandemia en la que estamos, pues tenemos que someternos a unas cuarentenas, al no salir de casa, a la distancia social, a todo esto que ya todos conocemos y conocemos ya bastante bien, ¿no? La afectación sobre los bienes, pues también igual. Teníamos la misión de desinfectar determinadas zonas o tratar con las personas fallecidas y bueno, pues sí, estaban ahí, pero el riesgo verdadero no era visible en ningún caso. Entonces, bueno, pues eso también pues a todos nos supuso un choque, a mí al menos me lo supuso, en el sentido de que, bueno, pues que tenemos que llevar las debidas precauciones ante algo que nos puede potencialmente hacer daño y que no vemos, ¿no? Y ante esto pues tenemos que tener unas pautas un poquito más precavidas, un poquito más previsoras en todos los pasos que veremos después, pues tanto el vestido, desvestido, como luego la manipulación o la limpieza o la tarea que estemos haciendo, ¿no? Entonces, bueno. Por no entrar en más preámbulos, aquí tenemos un pequeño resumen de 2 cuadros que vienen a ser lo mismo. Lo que explican es los tipos de trajes que se emplean en este entorno. Nosotros concretamente destinamos para este tipo de trabajo con riesgo biológico los trajes de tipo 3, del 3B concretamente, ¿vale? Esto fue lo que se decidió en su momento para las tareas que se nos encomendaron en atención a todo el tema del COVID y demás. Aquí es una foto brevemente de los diferentes tipos que hay, sobre todo es el que empleamos era el tipo 3, que está ahí en el centro, con dos modelos diferentes que teníamos y son los que estuvimos utilizando para todo el trabajo de pues, manipulación de los fallecidos, la desinfección, etc. ¿Cómo es el nivel de protección? Pues ahí tenéis un desglose un poquito de lo que teníamos que llevar puestos, ¿no? Debajo del traje de tipo 3B, llevábamos lo que nosotros denominamos U1. El Ayuntamiento de Madrid, si no recuerdo mal, le llaman E1, E2. Nosotros hablamos de U1, U2, ¿no? Pues cada servicio lo llama de una manera diferente, pero lo que viene a decir es nuestra chaquetilla o jersey y el pantalón con calcetín y bota, ¿no? Es la uniformidad y sobre todo haciendo especial hincapié con el tema de la manga larga siempre, ¿no? Luego el tema de los verdugos, verdugo plástico que iba por encima de la cabeza y por debajo del traje, que luego hay algún dibujo que lo demuestra. Las mascarillas FFP2 también eran válidos los FFP3. Unas gafas panorámicas, el doble guante de nitrilo y luego encima un guante de uso químico. Y luego unas botas de goma o bien bota normal
con el uso de calzas. Eran las dos variantes que podíamos tener también, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí tenéis los dos tipos de trajes, la simbología para lo que sirven, etc. Bueno, algunas consideraciones previas a la hora de la puesta de trajes. Y esto suele ser frecuente para todo el tema del riesgo químico. Que la talla tiene que ser amplia, que tenga holgura, que el traje no nos quede muy ceñido, porque si tenemos que, por las circunstancias de la intervención, hacer algún movimiento un poco excesivo, etcétera, lo que tenemos que evitar ante todo es evitar que se nos rasgue, que se nos rompa el traje. Entonces siempre vamos a intentar utilizar trajes más bien amplios para que estemos cómodos, evitar el tema de relojes, pulseras y pendientes, y ya no solo por el tema del rasgado, sino también como vector de la posibilidad de que se nos pueda entrar algo y se nos contamine en esa zona. Luego son mucho más difíciles de descontaminar. Entonces teníamos que intentar entrar sin ningún objeto encima, más que nosotros con el uno y poco más. Siempre íbamos a tener determinado un ayudante que iba a estar pendiente de la puesta del traje y luego de la posterior retirada, ¿vale? Entonces, lo que he hecho para facilitar la comprensión de este ejercicio, de este procedimiento, es ir paso por pasos y bueno, poniendo fotos de cada una de las fases para facilitar la comprensión para aquel pues, que no haya trabajado, él o ella, que no haya trabajado este asunto. Bien. Como bien decía, sobre una lona, sobre una superficie pues más bien limpia, siempre el 1, sobre todo buscando tener esa manga larga debajo de la puesta del traje que va a ir posterior. El pantalón normalmente tenemos por dentro los calcetines y si no tenemos botas específicas de goma de riesgo químico o biológico, pues si es una bota normal, pues íbamos a utilizar las calzas que posteriormente tendríamos que desechar. Bien, una de las máximas con el riesgo biológico también es buscar siempre la superposición de superficies, es decir, evitar en la medida de lo posible pliegues que no se puedan formar en el traje, estirarlo todo lo posible a la hora de, digamos, en cierto modo como los nudos, ¿no? Intentar peinar, por utilizar una terminología, peinar el traje, dejarlo lo más lisito y lo más limpio posible. Y buscando siempre el solapamiento de lo que es la pantorrilla sobre lo que es la bota o sobre la calza, en este caso, como veis en la foto. Y siempre evitando eso, siempre evitando zonas donde se nos acumule pliegues con el riesgo de que, bueno, pues que se nos acumule ahí material a la hora luego de la desinfección, etc. O sea, siempre el traje lo más estiradito y lo más limpio posible. El siguiente paso es el de la puesta del verdugo, que es una combinación de la mascarilla con el verdugo y con el empleo de la gafa panorámica. Luego veremos cómo todo va a tapar absolutamente todo y vamos a intentar fijar sobre la gafa lo que es el verdugo y además luego el traje para que haga un buen sellado sobre lo que es la superficie superior de la gafa panorámica, para que no se nos deslice y no se nos descubra parte de la frente o parte de la cabeza, etc. Bien. Nos pondremos una primera capa de guantes de nitrilo, de guantes sanitarios, los que todos conocemos, y siempre bajo la dragonera, porque eso va a ser lo último que nos quitemos, como veis en la foto superior derecha. Y luego por encima irían los guantes químicos o guantes de fregar, que también utilizamos guantes de fregar, normales y corrientes, que iban sobre el guante de nitrilo. Y como veis ahí, que pone segundo guante y encintado, para favorecer el sellado, lo que poníamos era un poco de cinta sobre el guante para fijarlo a lo que es el traje como tal. Pero hay que insistir en que esto tenía que ser suelto, porque nosotros, los bomberos, tenemos fama o tenemos costumbre de si hay que apretar algo, a tope. Si hay que atornillar algo, a tope. Hacemos siempre todo a tope. Aquí tenemos que tener la precaución y sobre todo pensando en el posterior a la intervención, en ese encintado que se haga, que sea suave. Quiero decir, que tiene que ser suelto, que tiene que estar holgadito, tiene que dar cierto margen, porque en la retirada de traje, si estuviera muy apretado, nos va a generar problemas.
Es que eso lo veremos posteriormente. De ahí el asterisco sobre suelo. Entonces, teniendo la precaución de que este proceso de encintado no apretemos demasiado, con el fin de luego poder quitar el traje con mayor facilidad, ¿no? Siempre teniendo en mente el final. El paso 7 pues sería ya el cierre completo de lo que es el conjunto de la cremallera y la doble solapa que tiene. Que además estas solapas, como veis ahí, esa cinta blanca que veis no es más que una protección de una cinta adhesiva que cuando se solapa se sella y se pega perfectamente, genera una doble capa sobre la propia cremallera del traje. Y ahí en el paso 7 estaría ya el interviniente perfectamente pertrechado y preparado para intervenir. ¿Sí? Bueno, el rociado. El rociado, estamos ya con el proceso de desvestido. Nosotros empleábamos un desinfectante hipoclorito al 1%, ¿no? La lejía doméstica diluida al 1%. Era lo que utilizábamos nosotros. A falta de otro material mejor o otro producto que pueda tener Microclean, por ejemplo, era lo que se estableció en mi servicio como desinfectante. Bien. Como veis ahí en la parte superior derecha, el interviniente se mete dentro de una bolsa, ¿vale? Se prepara dentro de la bolsa porque lo que paso a explicar ahora es el proceso de desvestido y cómo todo el trajecito se va a ir retirando del interviniente con cuidado y todo va a quedar ahí depositado en esa bolsa que está a los pies del interviniente. Bien. Lo voy a decir ya porque luego se me pasará. Sí recuerdo que nos insistieron mucho también en la necesidad de, en cada movimiento, en cada paso que demos en la retirada del traje, había que rociar las manos bien, con los dedos bien separados, mostrando las palmas de la mano y el dorso de la mano. Y luego intentar hacer un ejercicio, un movimiento de frotar, para que el desinfectante se aplicara bien sobre nuestros guantes, ¿vale? Lo digo ahora porque entre pasos lo mismo luego se me olvida. Quiero decir que entre cada paso que vamos a ver ahora, siempre hay ese paso intermedio de mostrar las manos al compañero, al ayudante que está ahí para desvestirnos, y nos va a rociar las manos con el desinfectante y vamos a hacer este ejercicio de frotarnos las manos, de limpiarnos las manos entre cada uno de los pasos, ¿vale? Bien. Lo que, si no recuerdo mal, es lo que se hacía era un rociado del interior de la bolsa y luego se hace un rociado del traje. Bien, un rociado del traje que consistía en ir de arriba abajo, ir rociando el traje de arriba abajo. El interviniente se intenta desplazar ligeramente de lado a lado, se va girando sobre sí mismo tranquilamente y vamos rociándole de arriba abajo para que todo vaya cayendo hacia abajo. Hacemos especial hincapié en la zona que vemos donde se han podido formar pliegues, en brazos, en corvas, donde veamos un pliegue en el traje, pues ahí vamos a insistir, el ayudante va a insistir en echar un poquito más del desinfectante. Es importante tener los brazos en cruz también, con las manos abiertas, los dedos abiertos, como siempre, es decir, mostrando todo lo posible el traje para que se rocíe bien todo el traje a medida que va haciendo esos giros, ¿vale? El siguiente paso es abrir la solapa, que no es fácil, os adelanto de que no es fácil. Algún traje, en este caso, debido a lo bueno que eran algunas cintas adhesivas, había que tener cuidado en no rasgar el traje porque a veces se nos rompía. Esto lo recuerdo también de cuando estábamos en las intervenciones, que había que hacerlo con bastante cuidado. Abrir las solapas para abrir la cremallera. Bueno, ahí viene otra vez lo de los pasos. Como veis ahí, ahora ya el traje está plenamente rociado, está todo cayendo hacia la bolsa. El objetivo al final es que el traje quede dentro de esa bolsa que está ahí a los pies del interviniente. Entonces, poco a poco vamos a ir intentando, si el ayudante necesita ayudar al interviniente, vamos a hacer siempre el movimiento de pelar, que esto también es una máxima dentro del riesgo químico en su conjunto, llevar el traje siempre hacia afuera, es decir, que se nos vaya abriendo, dejando la parte interior visible, ¿vale? Como si fuera un plátano, ¿no? Así es como se suele enseñar este tipo de cosas. Es decir, vamos a ir pelando el traje hacia afuera.
Si lo puede hacer el propio interviniente por sí solo, tantísimo mejor, ¿vale? Y como veis ahí, el propio interviniente dentro del traje lo que está intentando es salirse del traje, sacando las manos poco a poco, para que el traje vaya cayendo hacia la bolsa que está ahí a los pies. Y veis aquí que es importante que esa cinta que poníamos inicialmente al inicio de la intervención no quede muy apretado, porque entonces va a ser muy difícil que el interviniente por sí solo pueda sacar la mano de esa cinta que tenemos muy pillada. Por eso la insistencia previa, os decía, de que la cinta esté relativamente suelta, que fije simplemente la manga del traje por debajo de la manga de lo que es el guante, ¿vale? Entonces vamos a ir pelándolo hacia afuera, como os decía, hasta que el traje quede completamente en el suelo, dentro de la bolsa, y como veis ahí, que a los pies del interviniente se ve bastante lo que es la cara interior del traje. ¿Sí? Ahora, cuando se empleaba el verdugo, como veis la secuencia que tiene aquí, se trata, este movimiento que está secuenciado en las dos fotos de superior derecha, primero es la izquierda y luego a la derecha, se intenta agarrar por la parte de la nuca lo que es la cinta. Lo estoy gesticulando, no sé si me estáis viendo en cámara. Lo que se intentaba era coger lo que es el verdugo, pellizcando también la cinta de las gafas y de la mascarilla para sacar todo su conjunto hacia adelante. ¿Vale? Ese es el movimiento que se intentaba hacer, volcarlo hacia adelante para evitar, pues si hay la posibilidad de gotas, etcétera, sobre las gafas, etcétera, que todo cayera hacia adelante y no cayera encima del interviniente. Y en esta intervención había material, nosotros al menos teníamos material que era fungible, que se iba a llevar a su destrucción, entiendo, pero había material que se podía reciclar. Nosotros lo que reciclábamos con su desinfección pertinente, etcétera, eran las gafas y las botas. Las gafas y las botas. El resto del material se quedaba dentro de la bolsa junto con el traje, etcétera. Y como pone ahí, pues os digo, la segunda bolsa preparada para botas, gafas, etcétera, que se desinfectarán de nuevo y se pondrán a secar para utilizarse después, etcétera. Aquí ya estamos casi terminando. El interviniente ya solo se queda con el guante interior de nitrilo que se puso inicialmente, como veis. Y ahora simplemente es un movimiento de sacar los pies de las botas pisando la parte interna del traje. Esto es importante. Siempre tiene que estar la parte interior del traje visible para poder pisarlo y no estar tocando la parte externa que estará con el líquido desinfectante, etc. Entonces, apoyándonos en el interior, vamos a quitarnos las botas, que se van a quedar ahí con el traje. Las sacaríamos si son las de goma, las sacaríamos para su reciclado junto con las gafas, etc. ¿Vale? Y tendríamos dispuestos pues, el siguiente calzado, que serían nuestras botas de intervención normales, o lo que tuviéramos cerca para calzarnos de nuevo. Y en el paso 8, como veis ahí, ya los guantes de nitrilo pues tenían esta técnica que hemos practicado todos muchas veces. Esto está sacado del Real Decreto 664 del año 97, el trabajadores expuestos a riesgos biológicos, etcétera. Es una guía técnica y no es más que la retirada del guante pellizcando lo que es el talón de la mano con la otra mano, con el guante puesto, y es dar la vuelta el guante de nitrilo. Y luego, una vez que ese guante esté casi fuera, con la parte sobrante del guante, vamos a quitar el de la otra mano. De tal manera que retiramos los guantes sin tocar en ningún momento las caras externas del guante que llevábamos puesto en nitrilo para mayor seguridad. Ahí está, ya nos hemos retirado el traje, ya tenemos el calzado preparado por el compañero del desvestido. Y de nuevo se vuelve a rociar el contenido de la bolsa con más desinfectante y luego se anudaría la bolsa, como veis ahí en la parte inferior, y separando pues, en una bolsa el material fungible del material que era para su reciclado, que también se rociaría por dentro y lo pondríamos a secar antes de volver a utilizarlo en otra intervención. Esta es la presentación. Esto es lo que se me encargó. Y bueno, pues, ¿qué nos depara el futuro? Como veis, no es un procedimiento muy, muy difícil, no es un procedimiento muy
muy laborioso, es más, lo que intervino más era el factor psicológico en muchos, que bueno, pues que era una intervención diferente. Y lo es, y lo es. Pero a la vista está que esto, pues, yo no soy futurólogo, yo no entiendo mucho de la microbiología, pero sí da la sensación de que esto va a ser algo que vaya a continuar en el futuro, que va a estar una temporada larga, que los servicios de bomberos y servicios de emergencia en general tenemos que estar preparados ante lo que nos pueda venir, porque no es la primera vez. El COVID-19 no es el primer enfrentamiento al riesgo biológico que tenemos, hemos tenido otros. Hace unos años tuvimos el riesgo del ébola, bien es cierto que en Madrid tuvo poca incidencia, sí hubo alguna intervención así en Alcorcón, tuvimos, pero ha habido como muchos antecedentes, ¿no? El SARS, el MERS, etcétera, en todo este entorno del riesgo biológico y que ha llegado, y como dicen en inglés, ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar preparados, tenemos que incorporarlo dentro de nuestros procedimientos normales y tener equipos me refiero a equipos materiales para intervenir en este tipo de intervenciones que ya digo que yo pienso que sí van a continuar en el futuro. Y por mi parte nada más, por mi parte nada más. No sé si hay dudas. Sagrario. Pues muchas gracias, Oliver. Tenemos ya alguna preguntilla. De todas Ay, formas, madre. vamos a aprovechar para recordar a los asistentes que cualquier pregunta que quieran hacer a los ponentes las deben hacer a través de la sección preguntas y respuestas que tienen en Zoom. O sea, es que ha habido alguna persona que ha levantado la mano para entrar con micrófono, pero Sí. es mejor que las hagan a través de la sección preguntas y respuestas. Bueno, pues Ajá. Oliver, te voy a hacer ya una preguntilla. Sí. A ver, ¿qué hacéis con los residuos fungibles? ¿Los lleváis al parque de bomberos y luego? Pues ahí lo que teníamos era una empresa, teníamos una empresa que venía por su recogida, lo que era el material fungible. Y lo que era para reciclar, lo que hacíamos era desinfectarlo otra vez bien en el parque y lo tendíamos para que se secara y se pudiera utilizar al día siguiente. Nosotros, concretamente en mi parque, cuando estuvo en la época álgida de todo esto, lo que hacíamos era tenderlos en una zona de la nave y ahí teníamos todo preparado y dispuesto y teníamos como una rotación, es decir, cogíamos aquel material que ya estuviera seco del día anterior o lo que fuera y lo que estaba recién desinfectado, que estaba todavía húmedo, pues se ponía en otro lugar para que se fuera secando poco a poco. Entonces, para evitar también esa cosa de coger las cosas y que estén húmedas, que estén mojadas, que digas, bueno, pues lo hacíamos de esa manera. Y también es verdad, y esto también juega a nuestro favor, que en ningún momento nos faltó material. Quiero decir, trajes teníamos a disposición, botas. Yo ahora mismo no recuerdo si en algún momento hubo falta de material, pero cuando el material estaba y empezamos a trabajar, pues la verdad es que teníamos de todo, O sea que teníamos suficiente para ir reciclándolo poco a poco, dejándolo secar, bien desinfectado con insistencia. Puedo garantizar que también nos preocupábamos mucho de rociar bien y asegurar de que eso estaba bien limpio y utilizable para el siguiente compañero o compañera que lo tuviera que utilizar. Sí. Y otra pregunta que te hacemos ahora, ¿en qué parques tenéis ubicadas las unidades especializadas en RBQ? Pues esa es una pregunta buena, bueno, ahora la Comunidad de Madrid está en un proceso de transformación, pues como todos. Y antiguamente, hasta hace unos años, había 4 parques. Ahora mismo, el de mi parque se retiró. No, a mí se me escapan los motivos. Sí teníamos una unidad específica RNBQ. Ya os digo que antiguamente, antes, hace unos años o 3, había 4 parques que estaban especializados, preparados, con material. 4 parques destinados en los 4 puntos norte, sur, este y oeste de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo, y estoy hablando por hablar y no quiero meter la pata tampoco, creo que tenemos solo 2 parques ahora mismo que puedan estar preparados con este tipo de material específico en el parque, en un vehículo especial. Eso es hasta donde yo llego ahora mismo. Pero puede ser que me equivoque, también os lo digo, quiero ser sinceros. Bueno, pues muchas gracias, Oliver. Hay más preguntas, pero las vamos a dejar para después. Vale.
Y vamos a dar paso ahora a la siguiente ponencia, que la va a dar Manuel San Martín, que es microbiólogo y director técnico de la empresa Microclean. Adelante, Manuel. Hola, buenas. A ver si me entiendo con el Zoom. Bueno, yo a ver si me deja esto presentarlo. A ver, ¿se ve bien todo? Sí, se ve perfectamente. Vale, bien. Pues yo quería hablar un poquito sobre cómo actuar frente a los riesgos biológicos, ¿no? Y aunque no voy a explicar cómo se hace un protocolo ni cómo se tienen que hacer las formaciones, sí que alternativas tenemos para estar preparados para lo que viene en el futuro, ¿no? Aludiendo a la última diapositiva que ha dejado Oliver. Lo primero, pues nada, agradecer muchísimo la oportunidad a la APTB, a ti, Sagrario, a Gabriel, aunque ya no está, aunque se ha tenido que ausentar, y a Oliver por la charla que acaba de dar, que bueno, me ha parecido muy interesante. Tenemos un vídeo, ya por decir, por hacer un paréntesis, tenemos nosotros en la página web un vídeo sobre cómo vestirse y desvestirse, que a lo mejor a Oliver le puede parecer interesante, bien para utilizarlo como ejemplo o bien para criticarlo a lo mejor. A ver, lo primero que tenemos que tener claro para los protocolos NRBQ son qué es lo que necesitamos para ellos. Lo primero es estar formados, no estar formados frente, por ejemplo, a esto que acaba de explicar Oliver, que es cómo gestionar los EPIs, cómo utilizarlos, cómo gestionar los residuos y el material utilizado, ¿no? Que al final, bueno, son los dos puntos que había dejado aquí al final de esta lista. Pero de cara a responder ante un riesgo biológico, ¿no? Lo primero es saber qué riesgo biológico tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues determinar qué riesgo supone este agente y a partir de qué riesgos supone, tomar unas precauciones, sobre todo en forma de EPIs y de procedimientos y de desinfección y demás. Y ya de cara a entrar en la actuación, lo interesante es primero reconocer el terreno, ¿no? Saber dónde vamos a trabajar, saber qué zonas están contaminadas, qué zonas son seguras, cuáles son los flujos de entrada, de salida, que es algo que hemos visto a lo largo de la pandemia, que ahora, bueno, pues vas andando por la Renfe, el metro y, bueno, incluso ahí te marcan flujos de movimiento para evitar circulación de dos sentidos por el mismo carril, por así decirlo. Todo este tipo de información es muy interesante tenerla, conocerla previo a la actuación y luego pues ya cosas más específicas, ¿no? Como adecuar los medios que tenemos para actuar con respecto al tipo de agente o de riesgo que vamos a manejar, ¿no? Y más allá de eso, pues actuar siguiendo los protocolos específicos y lo que hemos dicho al principio, que en realidad es lo último, es la gestión del material que se ha utilizado y los residuos. Bueno, de cara a identificar los agentes a los que nos enfrentamos, ¿qué tipos de agentes biológicos hay? Pues así a voz de pronto, agentes peligrosos pueden ser bacterias, virus, hongos, incluso parásitos y por último eso que aparecen en unas semillas ahí viene a representar agentes tóxicos, ¿no? Que son químicos que provienen de microorganismos o de plantas, como es este caso, el de la ricina, y que pueden suponer un riesgo para la salud de las personas, ¿no? He puesto en las fotografías unos agentes que casi todos son muy conocidos. El primero es una bacteria que se llama Bacillus anthracis, que genera la enfermedad del carbunco o el anthrax. El segundo es el virus del ébola, que como veréis, pues los virus tienen formas bastante variopintas, no solo es así redondito y muy punky como el coronavirus, sino que puede tener muchas más formas. Lo siguiente pues, es un hongo que genera una enfermedad muy grave que se parece mucho a un cáncer de pulmón, pero en realidad es una colonia de hongo. Y las dos subsiguientes cosas pues, es un tripanosoma y la ricina, que a mí me parece que estos son agentes que tienen poco interés de cara al tipo de actuaciones que vosotros tenéis más o menos potencial para llevar a cabo, ¿no? Lo que veis a continuación es una tabla, ¿no? En la que se clasifican agentes biológicos peligrosos y muy peligrosos, ¿no? Con muchísima posibilidad o con muchísima capacidad de suponer un riesgo biológico, sobre todo, bueno, esta
concretamente habla sobre agentes de guerra, ¿no? Pues estamos hablando de lo que hemos dicho, ¿no? De Bacillus anthracis, del anthrax, del Clostridium, que es el botulismo, de la viruela, ¿cómo se llama esto? El Marburg, Lassa, machupo, son todo virus que generan fiebres hemorrágicas y bueno, ya a continuación pues son organismos que suponen también un riesgo, pero un poquito menor, ¿no? Pero vamos, ahí hay un poco de todo y cada cosa tiene sus temas, sus inconvenientes, sus dificultades, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que hace que un organismo sea peligroso, ¿no? Lo primordial es la gravedad de la enfermedad que produce, ¿no? Que en la mayoría de los casos de estos agentes peligrosos son que tienen una alta mortalidad, ¿no? Y otros que son agentes altamente incapacitantes, ¿no? Como puede ser la polio. La polio es un virus que, aunque mataba a mucha gente, ¿no? La gente que sobrevivía, al final pues, estaba condenada, por así decirlo, a un pulmón de acero. Y eso pues, al final también supone un riesgo muy alto para la calidad de vida. No, bueno, pues lo segundo de interés es, ¿realmente existe un tratamiento o método profiláctico como en el caso de la vacuna? Pues, por ejemplo, la polio es un agente que tiene un riesgo bajo al final, porque aunque la enfermedad que produce es muy grave, ¿no? Al final casi todos estamos vacunados de la polio, entonces es muy raro que realmente llegue a arraigar como una enfermedad de alto riesgo, ¿no? Lo siguiente sería la facilidad de transmisión, ¿no? Morbilidad. Esto es la capacidad que tiene para transmitirse y la forma en la que lo hace, ¿no? No es lo mismo que sea en forma de volátiles, viajando en aerosoles, que se haga en contacto persona con persona, que se haga por contacto de superficies o, bueno, por ejemplo, el VIH, ¿no? Y que son enfermedades que se transmiten por fluidos, ¿no? Que ya se trata de enfermedades con una transmisión mucho más complicada. Y por último, el origen. El origen realmente es una cuestión extrínseca, ¿no? A lo que es el organismo. No es que sea muy grave o sea poco grave, es de dónde proviene, porque no es lo mismo hablar de un organismo que es muy grave, pero en su zona de origen, ¿no? Pues que ocurra el ébola en África o ocurra el ébola en Europa. No tiene la misma repercusión y no es porque me más lástima o menos lástima a la gente de Europa o la gente de África, sino porque en África pues ya tienen las costumbres, tienen los métodos para evitar la propagación mucho más arraigados. En muchos casos de estas enfermedades, pues el cuerpo ha desarrollado defensas, ese tipo de cosas. Así, para dar un salto secular, un ejemplo claro es que la viruela siempre ha sido un problema muy grave en Europa, históricamente hablando, pero cuando esta viajó a Sudamérica durante la colonización, pues esencialmente diezmó la población. Fue una enfermedad muchísimo más grave de lo que era aquí en Europa. ¿Por qué? Porque no conocían la enfermedad, no tenían las costumbres de poner bajo cuarentena a la gente o no tenían el sistema inmune para combatir con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es al final? ¿Qué es el SARS-CoV-2? Que es la enfermedad que produce la COVID-19. Bueno, perdón, el virus que produce la enfermedad COVID-19. Pues dentro de los agentes biológicos es una enfermedad que tiene una mortalidad no muy alta. Pero ¿cuál es el problema de este microorganismo? Que se transmite muy bien. Entonces, a la hora cuando llega a transmitirse a millones de personas, ya por cuestión de estadística, la capacidad de generar muertes es muy alta, ¿no? Pues aunque sea una mortalidad del 1, del 2, del 3%, cada N meses esto cambia y con cada variante este porcentaje cambia, pues al final se resulta en miles de muertes o más, ¿no? Por eso, por la cantidad de gente a la que llega a contagiar. Y esto se resume en cómo de peligroso es. En sí, el organismo no es un organismo súper peligroso si lo ponemos en comparativa con el ébola, con los anteriores coronavirus, ¿no? Que han generado otros estados de alerta, ¿no? Como fue el SARS, el MERS o el virus de la gripe aviar, ¿no? Que no tuvieron esta capacidad de transmitirse y entonces pues, al final de mantenerse en la población y mantenerse durante 2 años un brote y otro y tal. Y el riesgo ha sido eso, la capacidad de transmisión que tiene, ¿no? Y la capacidad de mutar. Y esta capacidad de mutar no solo hace que sea difícil la adaptación o difícil la
inmunización completa de esto, sino pues, bueno, que se puede hacer todavía más, más infeccioso o más letal o que con más capacidad de transmisión, ¿no? Depende de las cepas según han ido surgiendo. Pero bueno, no todo es coronavirus y no todo son situaciones súper, ¿cómo lo diría? Tropicales o así un poco exóticas, ¿no? Como estamos hablando del ébola o cosas así, sino que existen agentes de riesgo alto y se producen brotes aquí en España, ¿no? Todo esto son titulares que se han dado este mismo año, 2021, ¿no? Por ejemplo, un brote de fiebre Q que se dio en excrementos del ganado, creo que fueron de cabras o de caballo, ya no recuerdo bien. Creo que fue caballo. Y bueno, y afectó a la comunidad escaladora, se cerró una zona conocida, a mí me toca de cerca porque soy un aficionado y me imagino que más de uno de los que están escuchando esta charla pues conocerán el caso o se sentirán identificados, ¿no? Pero también hay enfermedades graves, ¿no? De las que ya hemos hablado, ¿no? Que el anthrax, pues ha habido un brote de carbunco a lo largo y ancho de toda Extremadura. Estamos hablando de que ha habido 8 o 9 brotes, pues no sé si llegaron más al final, sobre todo en caballos, que alguno de ellos llegó a transmitir anthrax, bueno, carbunco en la piel, ¿no? A un veterinario, puede que más gente. Entonces, no son enfermedades que hayan desaparecido completamente, aunque nos hayan dado casos extremadamente graves desde hace, yo sé, 70 años, 100 años, puede que más. Pero aún así son cosas que están ahí latentes y pueden aparecer de repente, ¿no? Y otras enfermedades que aparecen de forma basal en la población, ¿no? Como la tuberculosis, es probablemente la que más personas haya matado a lo largo de la historia. Pero estamos hablando de que a lo mejor el 60% de Europa, la gente que llegaba un poco mayor, pues moría de tuberculosis en el siglo XVII y XVIII. Y el problema de la tuberculosis, ¿no? Es que están apareciendo cada vez brotes con más resistencias a antibióticos y se prevé que pueda ser uno de los grandes retos de los sistemas de salud, de uno de los grandes retos médicos del próximo siglo, ¿no? Enfermedades multiresistentes o totiresistentes a antibióticos, especialmente la tuberculosis, ¿no? Que parece que va coleccionando estas resistencias. Y bueno, pues entonces ya vamos a entrar con qué herramientas tenemos para atacar este tipo de organismos. Pues bueno, de cara a desinfectar, ¿no? De cara a neutralizar agentes biológicos, ¿no? Tenemos que pasar por la desinfección, ¿no? La desinfección más fácil, más típica y más arraigada es por químicos, ¿no? Y yo lo que recomiendo siempre es, sepas o no sepas con lo que estás tratando, es intentar siempre atacar con desinfectantes de amplio espectro, ¿no? El problema de los desinfectantes de amplio espectro, cuanto más eficaces son y más de amplio espectro son, así las dos cosas en conjunto, también suponen, por norma general, un riesgo mayor para la salud y requieren un plazo de seguridad y de actuación, bueno, un plazo de seguridad mayor. El plazo de actuación es una cosa completamente independiente. Entonces, ¿qué implica esto? Que ya no solo la seguridad que tú habías previsto de cara al microorganismo es la que vas a utilizar en la intervención, sino que ahora te enfrentas a que para tú conseguir realizar una neutralización de un agente biológico, es decir, neutralizar un agente biológico, requieres de generar un pequeño riesgo químico a la vez, ¿no? Y este es el uso de desinfectantes, ¿no? Los desinfectantes de amplio espectro, como el hipoclorito, como el peróxido de hidrógeno, todos tienen un riesgo intrínseco para la salud de las personas. Por suerte, muchos de ellos solo van a niveles de irritación en mucosas y este tipo de cosas, nada muy grave, no son intoxicaciones graves, ni generan mutagénesis, ni carcinogénesis, ni nada de esto, que hay algunos otros que sí. Pero bueno, ya estamos hablando de que tienes que tapar bien mucosas con mascarillas de calidad, con gafas que protejan y estén bien selladas alrededor del ojo, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo importante es elegir bien el desinfectante de cara a los riesgos que tú quieres asumir y de cara a los organismos que tú quieres atacar. Así, ahora vuelvo a esta diapositiva.
Por ejemplo, aquí tenemos las fichas técnicas de dos desinfectantes distintos, ¿no? Como se ve aquí en la flecha, pues este desinfectante es completamente cubre con todo el espectro, ¿no? Desde bactericida, fungicida, ataca virus, algas, esporas, sobre todo eso, ataca esporas. Esporas, digamos que es el nivel más difícil de desinfectar. Este otro desinfectante que vemos aquí, pues es eficaz frente a bacterias, a hongos, a virus, a algunos otros agentes, pero no está certificado frente a esporas. Entonces, pues bueno, depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, de cara a hacer una desinfección de COVID, pues hemos visto que este está certificado para desinfección de virus, incluido el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que genera el COVID-19. Pero si quisiéramos realizar una actuación frente a anthrax o frente a una micobacteria, pues a lo mejor hay que ir a otro desinfectante, ¿no? Como es este. Así que intento evitar poner nombres, pero bueno, a lo mejor se me ha escapado. Y para ser capaces de realmente neutralizar lo que tú estás atacando. Como podéis ver aquí hay una pequeña escala, ¿no? En la dificultad de los organismos, ¿no? ¿Cuán difíciles son desinfectar? Estás hablando de los virus de pequeño, medio tamaño con envoltura lipídica. Ahí está, justo en la base de esa pirámide, o no, de esa tabla, está el SARS-CoV-2. Es un organismo que es muy lábil, igual que pasa con el ébola, que con lavar las manos con jabón ya lo estaríamos eliminando. Pero entonces, ¿cuál es el riesgo si es que es tan fácil de eliminar? El riesgo es no eliminarlo todo, ¿no? Y porque te dejes zonas sin hacer al final. Bueno, entonces, pues desde los virus, los siguientes serían bacterias de forma vegetativa. Estamos hablando por ejemplo, E. coli o salmonella o cosas así. Hongos, virus pequeños sin envoltura, como el parvovirus, que los que tengan perro pues habrán oído hablar de ello. Micobacterias y finalmente esporas, ¿no? Como las del anthrax o las de Clostridium, ¿no? Que es la que forma el botulismo, etcétera, etcétera. Lo último serían priones, ¿no? Pero los priones es una situación poco anormal, ¿no? Los priones son solo proteínas, no siquiera son organismos vivos. Estamos hablando de enfermedad de las vacas locas y este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, pues una vez hemos hablado de qué es lo que quiero matar, qué problemas de seguridad me da esto, volvemos a dónde lo voy a usar, ¿no? Pues al final hay que revisar los registros. Si vamos a utilizarlo en un sitio donde puede haber contacto con comida, es necesario que el desinfectante tenga un registro alimentario, ¿no? Entonces, que viene a ser un marcado HA, ¿no? Si lo vamos a usar en un lugar hospitalario, pues que tenga un marcado hospitalario, ¿no? Y que aparezca en la AEMS, que es la Asociación Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ¿no? Pues de esa lista, ¿no? Es de donde salió originalmente la primera lista del ministerio, ¿no? En el que se proponían 60 y pico desinfectantes que eran capaces de desinfectar el coronavirus, etcétera, etcétera. Es una lista que es un poco limitada y obsoleta, ¿no? Se hizo un poco deprisa y corriendo y aún así fue un esfuerzo muy loable, pero igualmente a día de hoy yo creo que no tenemos que ser tan restrictivos con el tipo de productos que usamos, pero sí que tenemos que estar seguros de que es capaz de desinfectar lo que necesitamos desinfectar, ¿no? Hoy en día, en nuestros tiempos, lo que corre es desinfectar coronavirus, pues que tenga capacidad virucida, ¿no? Que no todos los desinfectantes están certificados para este tipo de uso. Por último, que habla un poquito del uso de la lejía. La lejía pues, es una cosa que se ha usado tradicionalmente, que en el momento de venirse arriba al principio de pandemia se hizo mucho uso, vosotros lo habéis usado. Pues al final es un recurso más, ¿no? Pero en mi opinión es el último recurso que sería usar. Primero porque tiene muy poca penetración, a menos que tú rasques, al final no es capaz de alcanzar debajo de la materia orgánica, entonces se queda en la primera capa. Si luego retiras materia orgánica o si limpias después, puede que los organismos que tú has querido combatir o neutralizar pues hayan sobrevivido debajo de eso. Y luego aparte el uso de lejía, cuando entra en contacto con la materia orgánica, descompone la materia orgánica en productos que son
peligrosos para la salud, ¿no? A lo mejor no de golpe, no son súper tóxicos, pero que sí que a la larga pues pueden tener efectos cancerígenos, este tipo de cosas. Así que hay que ir con un poco de cuidado con este tipo de productos. Entonces, ahora que sabemos o que hemos decidido, según el tipo de organismo que vamos a atacar, qué producto es el más eficaz o el que más nos conviene, y hemos decidido qué medidas de seguridad hacen falta tanto para el microorganismo como para el producto que se va a usar, habría que pensar cuál es el sistema por el que queremos aplicar el desinfectante, ¿no? He puesto aquí una tabla de la que tampoco quiero entrar muy en detalle en los tipos de desinfección, más que decir que existen unas desinfecciones que son más bien ambientales, ¿no? Como la nebulización y el ozono, y otras que son de superficie esencialmente, y otras que además de ser superficie pues tienen una capacidad ambiental limitada, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del ozono y el ultravioleta, ¿no? Que uno es ambiental y el otro es de superficie, pero en este caso, por ejemplo, de cara a otros microorganismos, pues ya veremos qué se dice en el futuro, ¿no? Pero en las situaciones que nos encontramos tanto en mi ámbito de uso como en el ámbito de bomberos, el ozono y el ultravioleta son recursos de poca utilidad, ¿no? Mientras que luego está pues, la pulverización tradicional, la pulverización electrostática y la nebulización, ¿no? Que son ya al final el uso de químicos, que está demostrado que para el coronavirus pues, al final es mucho más eficaz en este caso. La pulverización, pues bueno, estamos hablando de un flux-flux o métodos tipo un Matavi o algo así, y luego pues hay sistemas de arrastre y no de arrastre, como pasar un trapo, no pasarlo, dejar que esté ahí. Al final hay muchos métodos. El sistema de pulverización electrostática, ¿no? Es un sistema que es el que usamos aquí en Microclean, que lo que permite es una pulverización con una cobertura completa de superficies, que es algo de lo que carece al final la pulverización tradicional, y que tiene una actividad parcial en el ambiente, dado que aunque no se queda en el aire porque no genera aerosoles ni permanece mucho tiempo, lo cual pues, es un beneficio de cara a los plazos de seguridad y todo este tipo de cosas, se pega al polvo y a las partículas que hay flotando en el aire, que al final muchas de estas pues, podrían ser partículas infectivas, ¿no? Pues si están flotando en el aire, también pues, el químico alcanza a bañarlas, ¿no? Y a desinfectar estas partículas. Por último sería la nebulización, ¿no? La nebulización, si somos sinceros, puede que sea el sistema más eficaz. Ahora bien, también es el sistema más peligroso porque generar la nebulización de un agente químico que permanece 10 o 12 horas en suspensión y que se escapa por las rejillas y todo esto supone un riesgo muy alto, y por eso este tipo de aplicación solo puede realizarla personal especializado, ¿no? Empresas de DDDs, la empresa que tenemos aquí, nosotros, Microclean, y bueno, de cara a los cuerpos de seguridad del Estado, pues como pone aquí en la orden SN 351 de 2020, solo la unidad militar de emergencias está capacitada, dado que tiene al personal formado para ello, para realizar nebulización. Entonces, de cara a bomberos, la nebulización no es una opción hoy en día. Entonces, habría que remontarse a las opciones anteriores, ¿no? Y ver en cada caso cuál es la más eficaz o la que más interés tiene según el espacio que estés usando, según el producto desinfectante que estés usando, etcétera, etcétera. Y ahora bien, otro tema muy importante de cara a la seguridad es la aplicación del químico. Es decir, no es lo mismo pulverizar un químico que nebulizarlo, como acabo de decir, y eso supone que los EPIs que se deben utilizar y este tipo de cuestiones hay que revisarlas de nuevo, ¿no? De cara a los protocolos. Y ya bueno, por último, no quería decir, esto fue un poco petición de Gabriel, que le pregunté yo qué es lo que él quería saber y qué es lo que le interesaba, y es un poco lo que le vine a preguntar son las preocupaciones que tenéis los bomberos, ¿no? ¿Qué es lo que supone entrar en un escenario contaminado? ¿O qué es lo que nos llevamos a casa? Ahora, pues bueno, con vuestro permiso voy a poner un vídeo de YouTube que se realizó por los bomberos, no recuerdo si es de San Francisco, de cara a riesgos químicos, pero bueno, también es aplicable a esto, y un poco para quitarle... Es descriptivo, es de lo que supone estar contaminado por un riesgo químico biológico,
pero a la vez, pues por la forma en la que esté hecho, pues le quita un poco de hierro al asunto. A ver si me permite. Bueno, a ver, todas estas cosas. ¿Se ve bien el vídeo? Sí, No, se ve no. bien. Ah, O sea, vale. no, se ve la presentación. Ah, vale, pues dejad un momento que me permita presentar el vídeo. Tienes que abrir el vídeo en otra ventana, cerrar esta y abrirla con la otra. Sí, sí, en ello estoy. Si me dais un momento breve. Función de compartir pantalla. Nueva, aquí. Ahora sí que lo veis, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ahora Sí. sí, A ver si vale. tiene sonido. Sí, bueno, pues aquí veis una persona que está contaminada químicamente, así por hacer un poco la gracia y ponerlo simpático, la contaminación química es espuma de afeitar. Pero vamos, como veis, pues la persona se quita su equipo de protección individual, así un poco de forma despreocupada y se va llenando de la espuma, en este caso la contaminación, pues un poco por todos lados. Entonces, bueno, voy a pasarlo un poco rápido. Alguien que tenga interés o le haga gracia, pues ya lo puede ver un poco más detenidamente, ¿no? Pues la persona deja su carga en el camión, todo termina pues embadurnado bueno, por todas partes esencialmente. Se monta en el asiento de copiloto, nuevamente lo va manchando todo, va manchando la radio, la cara, las manos, está cada vez más contaminada, es que se quita cosas. Llega aquí al parque de bomberos y sigue, pues bueno, contaminando el suelo, como veis en la pared del camión, pues hay espuma de afeitar, su ropa, su piel, etcétera, etcétera. Y luego, pues al final del vídeo, esta persona llega a casa y se limpia las manos, pero vamos, lo de limpiarse las manos tampoco ha sido muy útil porque sigue en toda la ropa, sigue en la cara. Y yo por alguna razón recordaba en este vídeo que esta persona luego cogía, abrazaba a sus hijos y acaban embadurnados. A lo mejor era un vídeo diferente hecho de la misma manera, ¿no? Con la misma gracia. Entonces, eso es frente a lo que nos presentamos, ¿no? Cuando realizamos una actuación de un agente químico, biológico, pues al final el riesgo que llevamos es no solo que es un agente que es persistente, no es un fuego, pues te haces una quemadura o tienes un riesgo inminente, pero esto es algo que nos llevamos a casa. Y en algunos casos, como los riesgos químicos, se puede llegar a acumular y puede generar enfermedades muy graves como el cáncer, que hasta donde yo sé, el cuerpo de bomberos es un grupo de riesgo, ¿no? Para este tipo de enfermedades. O, pues bueno, o puedes contraer una enfermedad que te estás llevando a algún lado y al final pues estás ayudando a diseminarla ¿no? Y se está generando un riesgo no solo para la persona que entra en contacto, sino para los demás. Hoy en día, pues con el coronavirus existe este riesgo, es latente, pero el problema no supone, es decir, hasta donde a mí se me ocurre realmente por cómo se realizan los protocolos y por cómo se están haciendo las cosas, que yo estoy convencido de que en Bomberos se hace muy bien. Además lo he visto de cerca, he trabajado con vosotros, sé cómo lo estáis haciendo. Es decir, hoy por hoy realmente casi existe más riesgo de coger esto yendo en el metro o yendo o yendo a ahora apreciados de compras que realmente haciendo una actuación en la que recoges en la que descontaminas una zona o recoges un cadáver o este tipo de cosas. De cara a si las vacunas sirven o no, hoy por hoy las vacunas han demostrado funcionar, aunque la capacidad de protegernos es limitada, ¿no? Lo único que hace es que sea más difícil que nos contagiemos y que es mucho más difícil que una vez contagiados podamos contraer una enfermedad grave, ¿no? Que tengamos una sintomatología grave. Pero esto es la actualidad y el problema es que esta enfermedad está mutando constantemente y las nuevas variantes no hay ninguna razón por la que debamos estar seguros de que las vacunas van a funcionar.
Entonces tenemos que seguir extremando las precauciones, incluso con la nueva variante, ¿no? La Omicron, que está ahora en boca de todos. Ha demostrado esta variante tener una letalidad muy inferior, ¿no? Que es ser simplemente un catarro fuerte. Pero ¿cuál es el riesgo de esta enfermedad, de esta variante, mejor dicho? El riesgo no es en sí mismo, que a lo mejor si no estás vacunado, pues puede incluso suponer también un riesgo, aunque sea menor que las de las anteriores variantes. El riesgo mayor es darle la oportunidad de que mute y que pueda generar una variante que sí que sea mucho más grave, ¿no? Y bueno, pues quería dar un detalle, una cosa que es un poco no tan conocida, pues lo más importante de cara a prevenir es el uso de mascarillas, la higiene personal, eso ya lo sabemos, pero un detalle así gracioso, es más eficaz lavarse las manos con agua y jabón que usar desinfectante hidroalcohólico. Os explico por qué. El desinfectante hidroalcohólico no os lo estoy recomendando, al final es un recurso muy bueno y muy útil, pero cuando usas gel hidroalcohólico tú estás desinfectando la primera capa, la superficie, ¿no? Mientras que no haces una retirada ni de la grasa que tienes en los dedos, ni de la materia orgánica, ni de las capas de piel muerta, ni nada de esto. Y de cara a prevenir que se generen reservorios en una zona del cuerpo, cualquiera que sea, de cualquier agente biológico, es mucho mejor usar agua y jabón en este caso, porque el agua y jabón es capaz de quitar el coronavirus, pero a lo mejor no una espora, pero es mucho mejor porque es capaz de limpiar bien la grasa, de limpiar bien la piel, de quitar las capas de piel. Entonces al final la desinfección y la higiene es mucho más profunda lavándonos las manos que usando gel hidroalcohólico. Y bueno, yo creo que lo que puede salir más interesante de esta charla, más que lo que he podido contar hasta ahora, es lo que podáis preguntar y las dudas que tengáis. Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias a la PTV por la oportunidad de darme de esta charla. Muchas gracias, Manuel. Vamos a comenzar con las preguntas para ti. ¿Crees que realmente es necesario aplicar desinfección sobre superficies donde no se tiene la certeza de que hay material orgánico? Vale, es una pregunta muy buena, pero es decir, volvemos, creo que está casi respondida por la misma pregunta de alguna manera, es decir, no tienes la certeza de que esté, pero tienes la certeza de que no esté. Al final, pues yo creo que realizar una actuación profiláctica o preventiva siempre va a ser un más a más, ¿no? No va a generar nunca va a ser a peor, ¿no? Pues yo creo que sí es necesario, incluso aunque no se conoce bien cuál es la transmitibilidad del virus desde superficies, ¿no? Es muy pobre, se sabe que es pobre, pero aún así sigue siendo recomendable porque no tenemos todavía la certeza de que sea imposible contraerlo a través de superficie, no tienes la certeza de que no esté en esa superficie. Entonces, pues yo creo que es adecuado desinfectar superficies y el ambiente también. En cuanto a los equipos de pulverización electrostática, ¿los puede utilizar cualquier persona? Esa pregunta está muy bien, es un sí y un no. Es decir, en sí es un equipo de aplicación que puede usar cualquier persona. Ahora bien, esto puede ser limitado por el desinfectante que tú uses, ¿no? Hay desinfectantes que son solo válidos para uso especializado, es decir, uso de aplicadores profesionales. Mientras que hay un gran grupo de desinfectantes, es decir, la mayoría, de hecho, que sí que los puede usar cualquier persona en el ámbito de aplicación, no en el de nebulización. Entonces, sí, cualquier persona que conozca cómo funciona la máquina puede realmente hacer uso de ella. Muy bien, voy a pedir a Oliver que encienda ya también su cámara y le voy a trasladar también preguntas a él. A ver, para Oliver, ¿cómo se evita el empañamiento de las gafas? Pues esa pregunta, ¿me veis? ¿He activado la cámara como es debido? Sí. Sí, te veo. ok, perfecto, qué bien. A ver, esa es muy buena, porque es un problema que tenemos constantemente, y no solo con este tipo de gafa, sino con otras que utilizamos a nivel de intervención, que es la batalla de siempre. Es difícil quitar el empañamiento. ¿Por qué? Pues porque al final empezamos a sudar
y el vaho que se genera es por nuestro propio calor corporal que tenemos sobre pues, la cara y lo que está tapando precisamente la gafa. Y es un problemón, es un problemón. ¿Cómo se soluciona? Pues abriendo más agujeritos en el propio sistema de ventilación que pueda tener la gafa. Pero claro, le estaríamos restando la protección que se supone que tiene que tener. Y esto nos pasa con este tipo de gafas como las gafas que utilizamos habitualmente con nuestro casco forestal. O sea, es un problema inherente al sistema, al sistema. Hay gente que hace trucos, que hace no sé qué, que les embadurna con no sé qué, para que no se empañen tanto. No sé si era jabón o algo así hace la gente. Pero como tal, es un problema y es un problema que tenemos constantemente, constantemente. Si me permites, Oliver, es Sí, un problema que nosotros también vivimos. Los verdaderos especialistas en esto son los que practican submarinismo. Ellos te pueden sí, encontrar sí. contar de los trucos, embadurnamientos varios, uso de pasta dental, de todo he oído para evitar esto. Yo había oído jabón, una capita de jabón y eso quita el empañamiento para que no se te empañen las gafas. Pero más no os puedo decir, No, no bueno, lo pero sé. hay productos que yo no los conozco en profundidad, pero sé que están ahí, que son específicos para eso, pero son productos de uso de submarinismo, que a lo mejor a Así. alguien le interesa investigar al respecto. Ujú. A ver, pregunta para Manuel. ¿Crees que vamos a tener que seguir vacunándonos para siempre con respecto a la COVID? A ver, yo no tengo una bola de cristal y la verdad es que es muy difícil evaluar cómo va a ser la evolución en los próximos años del coronavirus, ¿no? Yo creo que va a ser una suerte si no tenemos que modificar las vacunas, así de buenas a primeras. Por lo que os decía, porque las variantes pueden cambiar lo suficiente como para que las vacunas cada vez sean menos y menos eficaces. Que haya que realmente vacunarse para siempre, me gustaría pensar, aunque esto es ciencia ficción, ¿no? Yo no lo sé ni nadie lo sabe, ¿eh? No es que me falten respuestas, que nos faltan respuestas a todos. Me gustaría pensar que el coronavirus o eventualmente desaparecerá, que creo que va a ser más bien raro, o ocurrirá como con otras vacunas y enfermedades que tenemos hoy en día, ¿no? Que se vacunan a los niños a muy pronta edad, se hace algún recuerdo eventual y se queda ahí como una enfermedad anecdótica. Que yo creo que esa es la evolución más probable, pero esto es hacer quinielas. Otra pregunta para ti. En relación al SARS-CoV-2, ¿qué evidencia científica hay después de estos meses de investigación de infectar a través de contacto entre piel a boca y entre fómite a boca? La, decir, de pie a boca, la verdad es que es una cosa que está en permanente discusión y esto es una realidad en la ciencia. Hay opiniones para todo y las verdades absolutas son muy difíciles, ¿no? Yo creo que de fomite a boca sí que está más o menos asentado y de piel a boca un poco menos, pero realmente no hay una evidencia en la que todo el mundo esté completamente de acuerdo, en la que no haya probabilidades. Lo que sí que se sabe es que el riesgo es mucho menor en ciertos tipos de transmisión que en lo que viene a ser respirar aerosoles, que al final es lo que llega más profundamente a los pulmones. A ver, pregunta para Oliver. ¿Cuánto tiempo tardan en desvestirse con todo el procedimiento de desinfección incluida? Pues no se tarda mucho, no se tarda mucho. La verdad es que es un proceso que no es, bueno, no se tarda más de 5 o 10 minutos como muchísimo. Ya estoy tirando por lo alto, es algo que va relativamente ligero, eh, insistiendo mucho en el buen rociado, del pulverizado del desinfectante sobre el traje, ¿no? Es más una cuestión de práctica, de hábito y de tener incorporado los pasos y los detalles finos pues, de pelar el traje hacia afuera y demás, pero no es un proceso que lleve mucho tiempo, que va, 5 minutos, 8 minutos, como mucho, como mucho. Otra pregunta para ti, Manuel. Con respecto al Oxvirin, ¿qué efectos para la salud podemos tener y cómo minimizarlos? Vale, bien. El Osvirin se presenta en dos tipos de formato, ¿no? Un formato
presto al uso, ¿no? Que ya viene bien diluido, y un formato que está concentrado y está listo para diluir y posteriormente utilizar. El que está presto al uso, ¿no? El riesgo es muy bajo, es una dilución muy suavizada, y entonces pues como mucho puede generar irritación en mucosas, sobre todo ocular o carraspeo, ¿no? Mientras que la forma concentrada es muchísimo más grave. No llegaría en ningún caso a ser letal, es decir, a menos que te dediques a echarte un buen licotazo de eso, que tampoco creo que llegara a eso, pero sí que puede generar lesiones graves. Sí, puede generar quemadura química leve en piel, pero sí que puede generar lesiones graves en ojos, ¿no? Y llegar incluso a perder la vista si hay un derrame fuerte en ojos. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Este producto se tiene que manipular con gafas, con guantes, etcétera. Es muy raro que tú te duches directamente con eso, y luego la forma de uso final es diluido. Entonces el riesgo real no es tan alto. De cara a la aplicación, yo creo que lo más grave o lo más importante es tener la mascarilla bien puesta, porque te puede generar irritación en bronquios y garganta. Entonces es algo que hay que evitar. Si es menos grave en la versión más diluida, porque cuando tienes la versión concentrada te da varias opciones de concentración, ¿no? Muy diluida, un poquito diluida o un poco menos diluida. Y entonces, pues cuanto más sea la concentración, más grave puede ser esta irritación, pero en ningún caso puede ser un caso de toxicidad grave si se ha diluido correctamente. Pues con esta pregunta terminamos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Oliver. Y bueno, pues gracias a todos los ¿Puedo decir una asistentes que hemos cosa? tenido hoy. Sí, claro. Adelante, Manuel. A Manuel, darle las gracias. No sé si me oyes, Sí, Manuel. te oigo ¿Sigues ahí? perfectamente. Vale. No, el vídeo que has puesto me ha encantado, yo ya lo había visto, porque trata otro tipo de descontaminación, ya que estamos hablando de estas cosas, respecto a los trajes de intervención, sobre todo cuando salimos de incendios. Yo creo que los bomberos y demás del sector que estén viendo ahora este vídeo, este webinar, viene muy al caso de la contaminación que sufrimos con los trajes cuando salimos de un incendio, ¿no? De un incendio urbano o estructural. Y efectivamente hay que lavarse bien, con jamón, hay que hacer un lavado de ese uniforme, etcétera. Y luego la higiene cuando llegas al parque, lavado de manos, lavado de cuello, ducha, etcétera, ¿no? Yo lo digo más que nada por los que nos puedan estar escuchando y viendo, que es otro aspecto que como aprendizaje de todo este tema del riesgo biológico, también tenemos ese otro riesgo, y lo has comentado tú, como sector de riesgo que somos, el tema de la descontaminación cuando salimos de un incendio urbano, que también tenemos que tener cuidado con eso. Sí, de hecho, creo que la idea original de ese vídeo hablaba sobre la acumulación de antracita, Uf, oye, ya estoy digo, ahí no me sale, de fibra de vidrio y todos estos El materiales. amianto, De el amianto, amianto, no me salía el así. amianto, Sí, que es un silicato. sí. No le tenía a salir, gracias. No, pero el vídeo está muy bien, ¿eh? Está muy bien, y es muy ilustrativo de lo que sufrimos en otro aspecto de lo que es la profesión de bomberos. Muchas gracias. Nada, tío, Bueno, Oliver. pues nada, pues muchas gracias a los dos nuevamente, y gracias a los asistentes que nos han acompañado esta tarde. Gracias. Muy bien, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta otra. Adiós.